Amigos, en este video vamos a resolver un interesante ejercicio de vectores. Acompáñenme hasta el final del video. Supongamos que tenemos dos vectores y se trazan desde un punto de origen. Le llamo el punto O y trazo dos vectores. No hay que preocuparnos si lo estamos analizando en un sistema tridimensional o un sistema bidimensional. Aquí tengo el vector A y el vector B. Y ahora hay que prestar atención lo que nos pide en este ejercicio. Nos pide calcular la magnitud de la suma de vectores en términos, ojo, de las magnitudes y el ángulo que se forma entre ellos. Es decir, esta abertura, y le llamo el ángulo θ. Bueno, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Lo podemos hacerlo de dos maneras distintas y la idea es llegar al mismo resultado. La primera forma es realizar proyecciones y la segunda forma es utilizar un marco de referencia. Les voy a mostrar la primera forma en cómo se resuelve. Lo que necesitamos determinar es la magnitud de la suma vectorial, es decir, la magnitud del vector A más el vector B. Y esto va a ser igual a la magnitud del vector resultante, porque si hacemos la suma de dos vectores obtenemos un vector resultante. Y esto va a ser igual a la magnitud del vector C. Entonces necesitamos trazar el vector C y podemos utilizar el método del paralelogramo. Voy a realizar dos proyecciones. La primera proyección es trazar una línea paralela al vector P desde el punto de flecha del vector A y sería esta proyección. Y la segunda proyección es trazar una línea paralela al vector A desde el punto de flecha del vector B y sería esta proyección. Y lo que vemos es de que se forma un paralelogramo y tenemos un punto de intersección en las proyecciones y sería uno de los vértices del paralelogramo, que en este caso va a ser este punto y le llamo el punto K. Ahora voy a trazar el vector resultante desde el punto O hasta el punto K. Y este va a ser el vector C. Entonces necesitamos calcular la magnitud del vector C, que sea la distancia de segmento desde el punto O hasta el punto K. Y lo voy a escribir. La magnitud del vector C va a ser igual a la distancia de segmento desde el punto O hasta el punto K. Bueno, si la necesidad de utilizar un marco de referencia, podemos hacer otras proyecciones y esto nos va a servir para el cálculo. Voy a trazar una horizontal con respecto a la dirección del vector A y prolongo la línea y esto se vería así. Ahora voy a trazar una línea perpendicular a la horizontal desde el punto de flecha del vector C y esto se vería así. Y aquí tenemos un ángulo recto. Aquí podemos apreciar algunas cosas. En primera, tenemos ángulos correspondientes, porque el ángulo que se forma entre los vectores A y B va a ser lo mismo que este ángulo, que sería esta abertura, y va a ser el ángulo θ. También podemos hacer la proyección del vector P, porque si nos fijamos, está trazado desde el punto de origen, pero lo podemos proyectarlo desde el punto de flecha del vector A, y sería esta proyección. Y aquí tengo el vector P. Entonces, por esa razón, es de que este ángulo es lo mismo
que este ángulo, y son ángulos correspondientes. Y también podemos apreciar que se forma un triángulo rectángulo, y lo estoy remarcando con otro color para que lo veamos con claridad. Es esto que tengo aquí. Esto es lo bonito de este ejercicio. Entonces ya tenemos una pista de cómo podemos calcular la magnitud del vector C. Y podemos utilizar los segmentos. Voy a dibujar otros 2 puntos. Va a ser este punto y le llamo el punto J, y sería este punto y le llamo L. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ya que relaciona los catetos y la hipotenusa. Tenemos que identificar los catetos y la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es la magnitud del vector C. Ahora tenemos que calcular los catetos. Voy a empezar a calcular el cateto de la base del triángulo. Le llamo X, y esto va a ser igual, si nos fijamos, va a ser la distancia de segmento desde el punto O hasta el punto J, más la distancia de segmento desde el punto J al punto L. Ahora vamos a calcular cada uno de ellos. X va a ser igual a la distancia de segmento desde el punto O hasta el punto J. En este caso es la magnitud del vector A. Pero para que sea mucho más sencilla la notación, la magnitud del vector A también lo podemos escribirlo solamente como A. Lo podemos dejarlo así. Entonces va a ser la magnitud del vector A más, y ahora tengo que calcular la distancia de segmento desde el punto J al punto L. Podemos utilizar las razones trigonométricas. Si nos fijamos, es el cateto adyacente al ángulo θ, y esto va a ser igual a la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. Y ya tengo calculado uno de los catetos. Ahora voy a calcular el cateto de la altura del triángulo. Le llamo Y, y esto va a ser igual a la distancia de segmento desde el punto L al punto K. Y esto va a ser igual, si nos fijamos, es el cateto opuesto al ángulo, y sería la magnitud del vector B por el seno de θ. Y podemos utilizar el teorema de Pitágoras, y esto sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado, que en este caso z es la hipotenusa. Sustituyo los valores correspondientes. Aquí tengo x elevado al cuadrado. En este caso va a ser a más b por el coseno de θ, y todo esto se eleva al cuadrado, más y elevado al cuadrado, y sería b por el seno de θ elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado, que en este caso es la magnitud del vector C. Y también lo puedo escribirlo solamente como C, para que sea mucho más sencillo. Entonces sería la magnitud del vector C elevado al cuadrado. Bueno, vamos a simplificar lo que está en el miembro izquierdo y despejar la magnitud del vector C. Y esto me queda. Aquí tengo un binomio elevado al cuadrado. Lo desarrollo y me queda. Va a ser el primero elevado al cuadrado, que sería a elevado al cuadrado más 2 veces el primero o el segundo, que sería 2 que multiplica a que multiplica a b o el coseno de θ. Lo estamos haciendo con mucha calma, más el segundo elevado al cuadrado, que va a ser b elevado al cuadrado o el coseno de θ elevado al cuadrado, más, y desarrollo esta potencia y me queda
b elevado al cuadrado que multiplica el seno de teta elevado al cuadrado, que en este caso el exponente se afecta a cada uno de los factores que se está multiplicando. Y esto va a ser igual a c elevado al cuadrado. Vamos a simplificar lo que está en el miembro izquierdo. Voy a borrar todo esto y me va a quedar. Lo escribo de este lado. C elevado al cuadrado va a ser igual a cuadrado más, y escribo después este término, b elevado al cuadrado por el seno de teta elevado al cuadrado más b al cuadrado por el coseno de teta elevado al cuadrado más 2ab que multiplica al coseno de teta. Y continúo. C elevado al cuadrado va a ser igual a cuadrado y saco como factor común b elevado al cuadrado, porque tenemos este factor común. Entonces tengo b elevado al cuadrado que multiplica al coseno de teta elevado al cuadrado más el seno de teta elevado al cuadrado. Lo que está dentro del paréntesis no hay que preocuparnos por el orden. Estoy aplicando la propiedad conmutativa más 2ab por el coseno de teta. Y lo que está dentro del paréntesis es la identidad pitagórica. Entonces esto vale 1 y finalmente lo que me va a quedar va a ser c al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado más 2ab por el coseno de teta. Y de aquí puedo despejar la magnitud del vector c. Aplico a ambos miembros la raíz cuadrada, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y obtengo la solución de la magnitud del vector c. Como es una cantidad positiva, tomo la solución positiva y finalmente c es igual la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado más 2ab que multiplica al coseno de teta. Y ya tenemos una expresión de cómo podemos calcular la magnitud del vector c en términos de las magnitudes de los vectores a y b y el ángulo teta. Muy bien, lo voy a escribirlo de este lado. Y vean, lo hicimos sin la necesidad de utilizar un marco de referencia a través de proyecciones. Eso es lo bonito de la geometría, que nos permite obtener resultados interesantes. Bueno, esta es la primera forma en cómo se resolvió. Ahora les voy a mostrar la segunda forma en cómo se resuelve. Y esta vez es utilizar un marco de referencia. También lo podemos hacerlo así y llegar a este resultado. Voy a hacer de nuevo el dibujo desde ceros. Solamente voy a trazar los dos vectores, el vector A, el vector B, muy bien. Y lo que voy a hacer para el cálculo es trazar un sistema de referencia de forma conveniente. El eje X lo voy a trazarlo en la misma dirección del vector A. Aquí tengo el punto de origen. Aquí tengo el eje X y el eje Y tiene que ser perpendicular al eje X. Aquí tengo el eje Y. Así me conviene trazar el sistema de referencia para que sea mucho más sencillo el cálculo y de alguna forma no complicarnos. Ahora vamos a determinar las componentes de cada uno de los vectores. También hay que acordarnos que se forma un ángulo entre los vectores y es el ángulo teta. Bueno, voy a calcular el más sencillo, el vector A. Y antes de que se me olvide, voy a trazar los vectores unitarios. Y tiene la característica de tener magnitud 1. Aquí tengo X gorrito y Y gorrito. En este caso, el vector A va a ser igual a la magnitud del vector A en la dirección X unitaria, porque en el eje X está trazado el vector A y el vector P lo podemos expresarlo en su forma polar. Voy a trazar
un triángulo rectángulo y es esta proyección. Aquí tengo un ángulo recto y podemos calcular las componentes X y Y. Entonces el vector P va a ser igual, la componente X es el cateto adyacente al ángulo. En este caso va a ser la magnitud del vector P por el coseno del ángulo, que va a ser el coseno de teta en la dirección X unitaria, más la componente Y del vector, que en este caso es el cateto opuesto al ángulo y sería la magnitud del vector P que multiplica el seno de teta en la dirección Y unitaria. Y ahora voy a hacer el cálculo de la suma de vectores, sumando sus respectivas componentes. Y me queda el vector A más el vector P es igual. Primero sumo las componentes en X y me va a quedar la magnitud del vector A más la magnitud del vector P por el coseno de teta en la dirección X unitaria. Y con respecto a la componente en Y, solamente tenemos este término y va a ser más B que multiplica el seno de teta en la dirección Y unitaria. Muy bien, ahora tenemos que calcular la magnitud de la suma de vectores, que en este caso va a ser la magnitud del vector C, y esto lo podemos hacerlo así: va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevado al cuadrado, que en este caso va a ser A más B por el coseno de teta elevado al cuadrado, más B por el seno de teta, todo esto elevado al cuadrado. Y si desarrollamos lo que está dentro de la raíz cuadrada, llegaremos al mismo resultado. Finalmente C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado más 2AB por el coseno de teta, y llegamos al mismo resultado. Entonces utilizamos dos métodos y se llegó al mismo resultado. Bueno amigos, eso sería todo de mi parte. Si este video les ha gustado, regala un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y déjenme un comentario. Voy a seguir subiendo más videos de cálculo matemático. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.